Muchos saben ustedes que han perdido el reino por ser un cobarde, por los problemas, por lo que sucede, miedo en fe a Dios, o más bien pedirle a Dios que los ayude, les fortalezca y los guíe en el camino de Él. Y muchos simplemente renegamos de Dios y nos apartamos de Él. Así que yo me propuse dar un mensaje corto, hermanos, porque siempre que he dado un mensaje, siempre lo alargo y no es de mí, sino que se alarga solo, yo no sé por qué. El mensaje le he titulado El plan de Dios para revelar el cielo en la tierra. Pero yo quisiera dirigirme primeramente a mi Dios en oración. ¿Me acompañan? Señor, Padre bendito, Señor, estamos bajo tu presencia, Señor, y bajo tu reino. El reino que se ha manifestado por medio del Evangelio y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy este mensaje es hecho por ti, Padre, porque tu Espíritu mora en mí y es un mensaje que ojalá y le sirva a cada uno de mis hermanos, Padre. Pero es palabra tuya, Señor, porque yo simplemente soy el instrumento que está aquí para dar tu palabra, Señor. Te agradezco porque me has permitido estar en el púlpito, Señor, para dar entendimiento a mis hermanos. Gracias, Padre, por tomarme en cuenta, Padre. Gracias por usarme, Señor. Y te doy gracias en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Primeramente vamos a ir a Lucas 11, versículo 2. Lucas 11, versículo 2. Y dice así. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús estaba enseñando a orar a sus discípulos porque ellos mismos se lo pidieron. ¿En qué condiciones estaba nuestro Señor Jesús y los apóstoles? En la condición de estar viviendo bajo la ley. Vivían bajo la ley. Aquí nuestro Señor Jesús les estaba revelando a los apóstoles la intención de Dios de manifestar el cielo en la tierra. Fíjate bien lo que dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En aquellos tiempos ellos no oraban así, iban a lugares altos, al santuario, ahora era diferente. Habló, venga tu reino, hágase tal como en el cielo, como en la tierra. Entonces, la oración como la predicación tenían, tenían el fin de hacer visible el reino de Dios aquí en la tierra. Era el anuncio de la cercanía del reino. Era lo que anunciaba nuestro Señor Jesús, les estaba avisando a ellos. Y era la de la justicia en Jesucristo, en Él mismo. Fíjate lo que dice Romanos 1:17. Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo nos habla que el Evangelio traería la justicia por medio de Dios, y esto era a través de la fe. Por la fe nosotros creemos en esto. Así que la justicia del reino no podía venir a través de la ley, sino por el Mesías. Les estaba hablando que vendría la justicia. Estaba revelando cómo es que
el cielo se manifestaría en este mundo. Es por la predicación y es por la oración. Es cuando tenemos una comunión directamente con Dios, y la predicación es la justicia por medio de nuestro Señor Jesús. Así que el plan de Dios no se podía llevar a través de cosas ordinarias, como bebidas, comidas o cosas materiales. El plan del reino de Dios era para un reino espiritual, donde reinaría la justicia. Los judíos estaban buscando un reino terrenal. Ellos no buscaban un reino espiritual. Así que estos judíos menospreciaron la justicia que viene por la fe. Y muchos han perdido el reino que viene por la justicia, que es por la fe en el Evangelio. Los judíos, inclusive cristianos, que aún no están viendo el plan de Dios cumplido, porque han estado buscando soluciones de caracteres terrenales. Y en el reino espiritual de Dios, vamos a fortalecer nuestra fe en el poder de Dios. Por eso nosotros debemos de orar para que esto ocurra, para que siempre la justicia de Dios obre en nosotros. Yo quisiera montarme hacia los tiempos de Israel, hacia atrás. Cuando nuestro Señor Jesús sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él quiso vivir entre ellos y gobernarlos. Y les dio un mandamiento que hicieran un tabernáculo. Y en ese tabernáculo siempre se pondría una nube. Allí estaría la presencia de Dios ante ellos. Serían gobernados por Dios. Si la nube se movía, el tabernáculo tenía que moverse al lugar donde ellas. Y todas las ordenanzas eran hechas por Dios. Ahora voy a ir un poquito hacia adelante, hacia Samuel. Cuando Samuel dirigía al pueblo, como era el profeta, el pueblo le dijo: ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos que nos gobierne Dios. Nosotros queremos un rey como todas las naciones. Samuel se entristeció. Y Samuel fue y habló con Dios y le dijo: ellos ya no quieren que tú los gobiernes. Dijo: no te pongas triste. De ti no han renegado, están renegando de mí. Dale lo que ellos quieren. Desde entonces fueron los reyes quienes gobernaban a Israel y a las naciones. ¿Cuántos reyes han pasado? ¿Cuántos gobernantes han pasado? ¿Cuántos presidentes y todo lo que ha habido para gobernarnos han pasado? Porque el hombre ya no quiso que Dios le gobierne. Yo quisiera ir a Isaías 6, del 1 al 3. Isaías 6, del 1 al 3. Y dice así: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese es el rey que muchos amaron a Dios. Los querubines, los ángeles, la creación se mostraba en la tierra, pero muchos no querían ser gobernados por este Dios. ¿Ustedes reniegan de Dios?
¿Quieren que otro hombre los gobierne? ¿O quieren que Dios siga gobernando otra vez? Este es el momento de aceptar que Dios gobierne nuestras vidas. Muchos nos separamos de la iglesia porque no aceptamos que Dios gobierne nuestras vidas, no aceptamos que Él hable, no aceptamos que Él nos dirija por las condiciones que hay escrito aquí. Muchos no nos queremos sujetar a su palabra y mucho menos a su Hijo. Estamos mejor por hacer otras cosas. También en la antigüedad también los profetas hablaron de la venidera justicia del reino. También esos profetas hablaron. Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice: cuán hermoso sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Si ves que estos profetas ya estaban relacionando el evangelio por medio de estas palabras. La justicia de Dios vendría a Israel y a las naciones a través del evangelio. Por eso vendría. Por eso muchos en Israel perdieron el reino, ya que no se sujetaron y no obedecieron al evangelio. Romanos 10:15-16. Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí entiendes lo que dice Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos no se habían sujetado al evangelio, ni tampoco se sujetaron a la justicia de Dios. Por lo tanto, ellos se convirtieron en enemigos del evangelio, por lo tanto, en enemigos del reino. Romanos 11:28. Romanos 11:28. Y dice: por ahora Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos, pero lo hace solo para darles a ustedes la oportunidad de creer en las buenas noticias. Dios sigue amando a los, pues eligió a sus antepasados para formar su pueblo. ¿Por qué Dios actúa como si fueran sus enemigos los judíos? Para darles a ustedes la oportunidad de que crean. Ha dado la oportunidad a todos nosotros para que creamos, no nada más a los judíos. Porque Él dice que sigue amando a los judíos, porque Él eligió para formar su gran pueblo, a su gran nación. Dice 1 Tesalonicenses 2, versículo 14 y 16. Y dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron, Dios, los cuales mataron al Señor Jesús
de sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar de los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí Pablo está hablándoles. Aquí Pablo está hablando de lo que estaban haciendo todavía los judíos en aquel tiempo, persiguiendo a aquellos que llevaban las nuevas al pueblo, a los gentiles, a todos. Estaban siendo perseguidos por los judíos. Impedían hablarle a los gentiles. Por eso Dios tomó ira sobre ellos. Por eso nosotros debemos de orar por todas las personas que nos atacan, orar por todos, para que entre la palabra de Dios en ellos. Debemos orar y tener fe para que la justicia entre a nuestros hogares también, que hay muchos hogares por lo mismo. Debemos orar por nuestras comunidades, por nuestra nación, inclusive por el mundo. Y debemos orar para que los planes de Dios y su voluntad no cesen por causa de la desobediencia generalizada de este mundo. Vamos a ir a Isaías 3:17. Isaías 3:17. Y dice, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cuando nosotros oremos, este efecto traerá paz, traerá tranquilidad, confianza. Oremos para que esto ocurra. ¿Cuál es el plan de Dios y quiénes son llamados en justicia? Efesios 4:24. Efesios 4. Y dice, y ve hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos llamados a vestirnos como nuevos hombres. Somos llamados a ser santos y sobre todo de predicar la verdad. De llevar esa verdad que nuestro Señor Jesús habló cuando estuvo en la tierra. Cuando Él estuvo en la tierra todavía no se establecía Dios. Así que esa era la voz de nuestro Señor Jesús instruyendo a aquellos apóstoles. Así que los nuevos hombres y los nuevos creyentes serían creados en justicia. Así que el nuevo pacto surgiría a través de la justicia. Hebreos 1. Hebreos 1:8. Y dice así, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de... El nuevo pacto sería administrado con justicia. El cetro del reino sería la misma justicia, Dios.
¿Y qué dice Isaías 61:11? Isaías 61:11. Y dice así: porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Qué maravilloso será cuando el plan de Dios para su reino puedan penetrar a todos los rincones de este mundo. La misma Biblia nos dice: justos serán el retoño plantado. Qué maravilloso cuando todas las iglesias de Cristo sean reconocidos como plantíos del Señor. Debemos orar para que esto ocurra. Solo nos convertiremos en plantíos del Señor si la justicia y la alabanza florecerán entre las naciones. Así que un reino terrenal requiere una tierra. No así el reino espiritual. La Biblia nos dice que Abraham no buscaba una tierra material, sino una patria celestial. La Biblia nos enseña y dice Hebreos 11, 14 al 16. Hebreos 11, del 14 al 16. Y dice: por lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando Dios le dio la ordenanza a Abraham que saliera de su tierra y su parentela para que fuera hacia Canaán, Abraham no iba buscando una tierra material, porque si no dice la palabra que se hubiera regresado de donde volvió. Él buscaba algo mejor, una promesa mejor que Dios le iba a dar. Porque el plan de Dios es de llenar este mundo con justicia. El Antiguo Testamento está lleno de referencias de la justicia de Dios. Nosotros somos justicia de Dios y es en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Y dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Así que Israel no podía alcanzar la justicia a través de la ley. ¿Por qué? Porque la justicia vendría a través de la fe y en el nuevo pacto. Ahora nosotros estamos viviendo bajo el nuevo pacto, no bajo la ley. Cuando nuestro Señor Jesús estaba hablándole a sus apóstoles, estaban bajo la ley. Hoy no. Estamos viviendo bajo el reino y esto es bajo el pacto. Por eso cuando usted ore, agradézcale a Dios que su plan se ha cumplido en Cristo Jesús, su Hijo. Nosotros somos hechos justicia por medio de Jesucristo. He terminado, hermanos.